Buenos días. Gracias por su asistencia a esta rueda de prensa especial para un Consejo de Gobierno extraordinario, el que se ha celebrado esta mañana en este Palacio de Gobierno, para aprobar la Ley de Presupuestos 2020, el proyecto de Ley de Presupuestos 2020, el proyecto de la Ley de Medidas Fiscales y realizar la petición de comparecencia de los consejeros en el Parlamento de La Rioja para explicar este proyecto de Ley de Presupuestos. Un presupuesto que mañana, a lo largo de la mañana, el consejero de Hacienda, Celso González, entregará en el Parlamento de La Rioja a su presidente, cumpliendo con el anuncio hecho en la sede parlamentaria de que antes del final del mes de noviembre estarían elaborados los presupuestos. Como ven, nos acompañan la presidenta Concha Andreu, el consejero de Hacienda, Celso González. Ellos van a ser los que analicen esta Ley de Presupuestos Generales para el año 2020 en La Rioja. Presidenta. Gracias, director. Bueno, pues muy buenos días a todos y disculpad la tardanza porque terminábamos ahora mismito el Consejo de Gobierno. Los consejos de Gobierno son siempre muy activos y en vísperas de un presupuesto tan importante para este Gobierno de La Rioja, para la Comunidad Autónoma de La Rioja, nos ha llevado un especial tiempo para poder rematarlo. Por supuesto, sale aprobado tanto el presupuesto como la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas. O sea que todo perfecto. En primer lugar, ¿tengo que darle a esto? No. Ok, vale. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad quiero que entendáis que es como un hito para este nuevo Gobierno tener un presupuesto ya y en marcha. Han pasado solo 90 días desde la toma de posesión de todos los nuevos cargos de este Gobierno y podemos decir de manera firme y rotunda que comenzamos una nueva etapa con un presupuesto pensado en el crecimiento de La Rioja y pensado en cómo encarar este nuevo rumbo que necesita nuestra comunidad. Y lo hacemos encantados con este presupuesto consensuado y presupuesto que viene con el apoyo de todos. Recordad que somos la comunidad que más recientemente ha conformado el Gobierno y somos una de las comunidades que antes hemos sacado el presupuesto, que en sí mismo pues esto no tiene ningún valor, no queremos alcanzar ningún récord. Lo que queríamos es, por responsabilidad, darle a esta comunidad autónoma y a todos los agentes que la sustentan unos presupuestos en los que basarse y en los que tomar medidas para crecer y para crecer en igualdad. Y ese es el mérito, elaborar unos presupuestos responsables que aseguren el inicio de un cambio necesario y lo hemos hecho en un plazo breve, por responsabilidad, insisto. Saben ustedes además, y añado, que no es tan importante el presupuesto, que lo es, sino la ejecución posterior. Y esa es la que nosotros nos comprometemos también a hacerla efectiva. La Comunidad Autónoma de La Rioja no podía estar paralizada por más tiempo. Nos comprometimos en sede parlamentaria ante los riojanos y las riojanas que a finales de noviembre, consejero, tendríamos estos proyectos de ley. Y aquí están. Por lo tanto, hemos cumplido con nuestra palabra, no por el hecho de cumplirla, sino porque creemos que es necesario para nuestra comunidad. Previamente a esta rueda de prensa, como debe ser, nos hemos reunido con la mesa de diálogo social a la que le hemos expuesto estos presupuestos, las líneas maestras. ¿Qué es lo que hay que hacer? Abrirse, ser honestos y explicar la situación de la que partimos, que no es la ideal, ya lo adelanto, es realmente comprometida, y el proyecto que queremos llevar adelante, y lo hemos hablado con ellos. Por lo tanto, posición realista la de estos presupuestos y responsable.
hay que pensar siempre en el bien de la comunidad autónoma, pero no en el bien y estancarnos, sino en el bien para crecer. Insisto, en lo de crecer de manera responsable. Tenemos también la responsabilidad de plasmar en este presupuesto el acuerdo programático, ese acuerdo progresista al que la mayoría de las fuerzas políticas llegamos. Por lo tanto, está plasmado convenientemente en este presupuesto. El ánimo y la confianza de este Gobierno está intacto. La ilusión desbordante, porque hay tanto por hacer. Nos comentaban recientemente, hemos estado con jóvenes riojanos en Madrid y nos comentaban, por favor, trabajad para que podamos volver. Esa es la ilusión que tenemos todo el Gobierno. Por lo tanto, cambiemos este rumbo decadente de esta maravillosa comunidad y démosle la ilusión con responsabilidad de lo que tenemos. El trabajo ha sido, lo que tenemos por delante, el trabajo ha sido estos 3 meses extraordinario. Es nuestra obligación, tampoco es ni más ni menos, ¿no? Pero ha sido concienzudo, responsable, firme, ha sido callado. No hemos hecho alaracas. Podríamos haber anunciado todos los desastres que nos hemos encontrado, que hay muchos, pero no es nuestra intención. Ya se explicarán si hay que explicarlos, pero la cuestión es desde la responsabilidad crecer y crecer. Entonces ha sido un trabajo concienzudo. Por lo tanto, no quiero que se me escape lo siguiente, agradecer el esfuerzo, insisto, responsable de todos los altos cargos de este Gobierno, consejeros, directores generales, subdirectores generales. Quiero agradecer a la Administración Pública riojana la entrega para hacer este trabajo. Yo, si me permiten, les decía, incluso personalmente he ido a visitarlos, al jefe de servicio de Hacienda, de presupuestos, porque entiendo que están en tensión, porque hay mucho que hacer muy rápido y bien. Yo les decía, imaginaos que estamos en vendimias. En vendimias no hay días de fiesta, no hay noches ni días. Vamos a hacer estos buenos presupuestos y después disfrutemos y trabajemos por hacer más ricos todavía estos presupuestos. Por lo tanto, mi sincero agradecimiento a la Administración Pública, a los servidores públicos y a todo mi Gobierno. La coordinación la hemos llevado de manera tranquila, pero continuada, tanto con los funcionarios como de mi Gobierno. Por lo tanto, aquí están, proyecto de ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para 2020 y proyecto de ley de medidas fiscales y administrativas. Consejero de Hacienda, Celso González, tienes la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Pues sí, como ha dicho la presidenta, la verdad es que La Rioja tiene nuevos presupuestos. En un tiempo récord, 90 días de trabajo intensivo, hemos conseguido tener unos presupuestos porque considerábamos que eran imprescindibles. Estábamos con unos presupuestos prorrogados del 2018, también con el hándicap de que esos presupuestos del 2018 también lo tenían prorrogados los presupuestos generales del Estado. Y hay que decir, porque lo sabemos todos, los presupuestos es el instrumento que permite al Gobierno ejecutar las políticas. Y esas políticas resulta que ya están recogidas en el programa de las elecciones. El PSOE recogió esas políticas. El PSOE consiguió hacer un acuerdo que permitiera recogerlas y llevarlas a cabo, que hubiera un acuerdo de gobierno con los socios de Izquierda Unida y Podemos Quo. Y nos encontramos también con que estos presupuestos están dirigidos perfectamente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y los sitúan a la persona en el centro de la actuación de estos presupuestos. Tampoco a la hora de elaborar estos presupuestos hemos ignorado la situación económica. Sabéis cómo nos encontramos en estos momentos, con una situación económica en la que existen un montón de incertidumbres. Tenemos el Brexit por ahí, por medio, tenemos ese enfrentamiento comercial entre Estados Unidos, China, la Unión Europea.
Pues bien, en este contexto hemos conseguido unas cuentas públicas equilibradas para garantizar el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Ya el Consejo de Gobierno, el 12 de noviembre pasado, lo que hizo fue fijar el techo de gasto y lo fijó en 1.325 millones de techo de gasto no financiero. Incorporando también el gasto financiero, nos encontramos con que los presupuestos del 2020 para esta comunidad es de 1.570 millones de euros, un 5,52% más que en 2009. Una cifra que está orientada y que queremos, y que va a ser así, que se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria que, como sabemos, también están fijados en 3 exigencias claras, que es un déficit cero. En el año 2020 ya tenemos que ajustarnos a un déficit cero, una deuda de 17,1% del PIB, es decir, no podemos exceder la deuda por encima del 17,1% del PIB, y una regla del gasto, que está fijada en 2,8%. ¿Y cómo se determina como consecuencia de aplicar esta regla del gasto? Pues lo que se hace es, de acuerdo con la obligación estatal, es prever cuál es el gasto que se va a originar en 2019, y le aplicamos este 2,8. Y eso es lo que nos determina ese techo de gasto que hemos cuantificado en los 1.325 millones. Estas son las grandes cifras, pero la clave no está en las cifras, sino en los objetivos. Es decir, ¿a qué vamos a dedicar los recursos públicos de la comunidad autónoma y para qué? Pues los objetivos del presupuesto están muy claros. Es afrontar un giro social en las cuentas públicas, el refuerzo de los servicios públicos, el reto demográfico, la lucha contra la pobreza, avanzar hacia un crecimiento inteligente asentado en la innovación y la internacionalización, creación de empleo estable y de calidad, afrontar la emergencia climática, la igualdad como política transversal. Y precisamente en esta política transversal nos encontramos con que hemos dado una importancia extrema a la política de igualdad que se ha se ha dotado en estos presupuestos en 411.000 euros. En 2019 no existía ni un solo euro para esta dotación. Para este Gobierno hay 4 pilares fundamentales sobre los que hemos hecho pivotar las políticas públicas. ¿Cuáles son esos 4 objetivos? Es la sanidad, la educación, los servicios sociales y el tejido productivo. Estas cuentas se caracterizan, por tanto, por ser sociales y equitativas, que luchan contra la exclusión social, que fortalecen los servicios públicos, que tienen muy en cuenta la igualdad e introducen estímulos para reactivar la economía y generar empleo estable y sostenible. En concreto, para el ejercicio 2020 se refuerza la sanidad, la educación y los derechos sociales con el objetivo final de reducir desigualdades y avanzar hacia una sociedad más moderna e inteligente. Así tenemos, por ejemplo, si gastamos 100 euros, 35 se destinan a sanidad. La inversión total en este terreno de los presupuestos es de casi 464 millones de euros, es decir, casi un 7% más que en 2019. Vuelvo a insistir, si gastamos 100 euros, 22 euros van a parar a educación. La inversión total en educación es de 209,5 millones de euros, un 10,73% más que en 2019. Aquí quiero hacer un hincapié en el sentido de que vamos también de una manera clara a destinar a la Universidad de La Rioja. Destinamos 38 millones de euros. Para este Gobierno, la universidad pública es una herramienta vital para una comunidad más inteligente, más moderna, más competitiva y más igualitaria.
Además, de cada 100 euros, 10 se dirigen a servicios sociales. Se invierten en esta partida 132.540.000 euros, un 6,66% más que en 2019. Destacarles, por otro lado, que hay una partida importante para la renta de la ciudadanía. Se asignan 11 millones para este concepto, 2,5 millones más que en el ejercicio anterior. Pero no solo el dinero es importante, también quiero agradecerles que vamos a acometer una gestión mucho más eficaz y eficiente de este mecanismo, el mecanismo de la renta de la ciudadanía, porque vamos a coordinar con el empleo para que la gran mayoría de los beneficiarios de la renta de la ciudadanía, lo tenemos cuantificados en un 70%, son personas que pueden incorporarse perfectamente a los ciclos formativos e incorporarlos también al mercado laboral y centrar así los esfuerzos en los colectivos más vulnerables. En paralelo, este presupuesto asienta las bases para crecer de un modo sostenible y centrado en el talento. Para ello, fija la industrialización regional como objetivo prioritario y la creación de empleo estable y de calidad se convierte en actuación clave de esta Administración. La suma de estos 3 capítulos, para que vean ustedes cómo lo asignamos, sanidad, educación y servicios sociales, es de 895.760.000 euros. Sumando todo el gasto, vivienda, juventud, cultura, deporte, la cifra alcanza hasta los 948.570.000 euros, es decir, el 71,6% del gasto no financiero del presupuesto. Son 66.780.000 euros más que en 2019, un 7,57% más que el ejercicio anterior. Y para el tejido productivo, el presupuesto destina 263 millones de euros. Empresas, I+D+I, agricultura, ganadería, turismo, transporte, infraestructura, sostenibilidad. Un 19,85% del total del gasto no financiero del presupuesto. En 2019 se dirigieron a este fin 252 millones, es decir, este año crece un 4,2%. Todo esto va dirigido a avanzar hacia una economía inteligente, una economía que tenga la innovación y la internacionalización como ejes clave, además del talento y el capital humano. Como la presidenta y yo mismo hemos dicho en muchas ocasiones, necesitamos dar la vuelta a la tendencia que ha llevado a La Rioja a crecer menos que el resto de las comunidades autónomas. Este presupuesto es el primer paso para iniciar este cambio de tendencia que se reflejará en un crecimiento sostenido y en la creación de empleo estable y de calidad. También me gustaría destacarles que este presupuesto está dirigido a conseguir fondos europeos. Se ha creado dentro de la Consejería de Hacienda una dirección que es la Dirección de Fondos Europeos y de la oficina en Bruselas. Es necesario porque entendemos que la política de Bruselas es ya política interna de la comunidad autónoma y que, por tanto, es necesario que estemos ahí presentes. Ya hemos hecho visitas, es necesario conocer cómo se manejan los entresijos de Bruselas. Es necesario conocerlos, es necesario que sepamos cómo se puede captar cada vez más los fondos europeos y en eso estamos. Esta Dirección General coordinará todos los fondos que se puedan conseguir europeos porque también es cierto que se termina el periodo en el 20 y se inicia un nuevo periodo de consecución de fondos del 21 al 27. Nos va a permitir poder conseguir muchos proyectos que puedan ser cofinanciados a través de los fondos europeos. También quiero destacar
que es un proyecto de ley de presupuesto de la Comunidad que está enfocado a la evaluación. Es un cambio muy importante. Es necesario para tomar decisiones saber qué está pasando, con lo cual se ha creado dentro de la intervención general la evaluación de políticas públicas que nos va a permitir analizar todo lo que se va en la ejecución de los presupuestos y nos va a permitir también, por otro lado, poder tomar las decisiones adecuadas como consecuencia de este conocimiento. Voy a indicarles, no todas, pero sí algunas partidas importantes que este presupuesto va a hacer frente. 300.000 euros para la Defensoría del Pueblo. Lo que hacemos es levantar la suspensión de la existencia del Defensor del Pueblo. Por tanto, en este año, a lo largo del año 2020, lo que haremos será crear la oficina, más que crearla, es levantar la suspensión y, por tanto, constituir la oficina del Defensor del Pueblo. 411.000 euros, como ya he dicho, para las políticas de igualdad. 35.000 euros para el Consejo Asesor de Despoblación. Es importante esta cifra, aunque no sea muy elevada, porque nos va a permitir iniciar también y ver cuáles son los problemas de los pueblos y de la España vaciada. 17 millones de euros para inversiones en ayuntamiento, 11 millones de euros para la renta de ciudadanía, eso ya también lo había comentado, 555.000 euros para alojamientos sociales, 221.000 euros para programas de envejecimiento activo, 2.800.000 euros para avanzar hacia el cumplimiento del objetivo de destinar el 0,7% para cooperación. 1.100.000 euros para obras del nuevo abastecimiento de agua potable a Alfaro, 250.000 euros para el plan de gestión eficiente del agua en los municipios de la Reserva de la Biosfera, 35 millones de euros para acometer la reestructuración de la ADER, más de 2 millones de euros para el plan de digitalización de La Rioja, más de 200.000 euros para el inicio del colegio de Casalarreina, 80.000 euros para el proyecto del Centro Integrado Público de Formación Profesional de Calahorra, más de 7 millones de euros para el bono infantil. Como les digo, es solo una serie de inversiones que tienen contemplados estos presupuestos. Por otro lado, como bien saben ustedes, el presupuesto tiene dos patas claras, es la pata de ingresos y la pata de gastos. La pata de gastos es la que hemos estado comentando hasta ahora, es en principio la que parece más interesante porque es a través de las cuales se van a poder realizar las políticas públicas, las políticas que este Gobierno tiene pendiente y que quiere hacerlas de forma clara. Pero la pata de ingresos también es muy importante, evidentemente. Entonces, aquí, primero, trasladarle que nosotros lo que no hacemos es pintar partidas que no luego se pueden cobrar y que se saben de antemano que no se van a cobrar. Me estoy refiriendo, como supongo que están pensando, a los 18 millones que desde el año 2006 se están incorporando por los presupuestos del PP y que, sabiendo que no se van a cobrar, pues se seguían pintando. Son el efecto frontera, el efecto del artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Por otro lado, tenemos lo que se denominan impuestos compartidos e impuestos cedidos. Voy a intentar explicar la diferencia. Impuestos compartidos son aquellos que gestiona el Estado y, una vez gestionados y cobrados por el Estado, lo que hace es trasladar el importe a las comunidades autónomas. Es el impuesto sobre la renta, el IVA. Mientras que el impuesto cedido son aquellos que, aun siendo ser un impuesto estatal, lo que ha hecho el Estado ha sido cederlos a las autonomías, de tal manera que son las propias autonomías las que gestionan esos impuestos. ¿Cuáles son esos impuestos? Pues son el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Y bueno, y uno más, el impuesto sobre el juego. Entonces, aquí vuelvo a repetir lo que ya he dicho en muchas ocasiones y en muchas de mis intervenciones. No vamos a subir los impuestos.
No subimos los impuestos ni a las clases medias ni a las clases trabajadoras. Lo que hacemos es subir un poco a aquellos ciudadanos o aquellos contribuyentes que tienen una especial capacidad económica. Una capacidad económica elevada. Y lo digo porque en el impuesto sobre la renta de personas físicas, ¿qué es lo que pasa en el impuesto sobre la renta de personas físicas? Que aquellos contribuyentes que tienen una base liquidable inferior a 60.000 euros, y explico lo que es base liquidable, es base imponible, todos los ingresos menos los gastos deducibles fiscalmente, con lo cual ni siquiera son los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente, es base liquidable. Pues bien, durante aquellos contribuyentes que tienen una base liquidable inferior a 60.000 euros, sigue igual, no se toca, siguen pagando lo mismo. Aquellos contribuyentes que tienen una base liquidable entre 60.000 y 120.000 euros, lo que se hace es subir un 0,5% o un 1,5 puntos, de tal manera que la tarifa de la comunidad autónoma que estaba para estos contribuyentes entre 60 y 120.000 euros estaba en un 23,5%, se les aplicará un 25%. Un 1,5%. Y les voy a informar más. A estos contribuyentes les afecta a 3.408. Solamente 3.408 les afecta la subida del 1,5% entre 60 y 120.000 euros y supone un incremento de recaudación de 869.000 euros. ¿Qué significa esto? Pues significa que el incremento medio del contribuyente que está afectado es de 255 euros. Solamente 255 euros entre los contribuyentes afectados entre 60 y 120.000 euros. Al año, claro, no, es la declaración del impuesto. Es la declaración del impuesto sobre la renta de personas físicas. Y eso se hace solamente de forma anual. No se hace por eso decía que no subíamos los impuestos. Y aquellos contribuyentes que tienen una base liquidable entre 60 de más de 120.000 euros, aquellos contribuyentes que tienen una base liquidable se les vuelve a subir también 1,5 puntos. De tal manera que estaba en 25,5, venían pagando 25,5 y se sube a 27. 1,5 puntos. ¿Eso qué significa también? Que afecta solo a 518 contribuyentes. Supone un incremento de recaudación de 1.065.000 euros. Y aquí es un poco más, pero también son mucho más, también tienen una mayor capacidad económica, supone un incremento medio de 2.056 euros por contribuyente. En resumen, con ambos incrementos se aumenta la recaudación en 1.934.220 euros, que afectan en total a 3.926 contribuyentes, lo que supone que afecta solo a un 2,34% del total contribuyentes, que el total contribuyentes son 168.117. Significa que el incremento medio por contribuyente es de 493 euros. La ley de medidas recoge también una serie de deducciones fiscales sobre el IRPF. Así, por ejemplo, se incluye el apoyo a las familias y a la conciliación de la familia familiar y laboral, las personas con discapacidad, los jóvenes, los pequeños municipios, la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual y la adquisición de vehículos eléctricos. Y como novedad para el 2020, se aplicará una deducción de arrendamiento de vivienda habitual para los contribuyentes menores de 36 años. El importe de la misma será con carácter general del 10% de las cantidades abonadas en el año y del 20% para los jóvenes residentes en pequeños municipios. Esto se aumenta el 20%. Además, el impuesto sobre el patrimonio
no solo seguirá siendo un instrumento de control, permitirá que aquellos que más tienen contribuyan con un pequeño esfuerzo más. Se incrementa la recaudación en 11.650.000 euros. Afectará a 2.232 contribuyentes, que solamente supone un 1,4% del total contribuyentes. Solo afectará al un 1,4% del total contribuyentes. El impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Como saben, los tipos generales que tenemos en esta comunidad es el 7% y el 1%, es decir, el 7% para el impuesto de transmisiones patrimoniales y el 1% para la modalidad de actos jurídicos documentados. Se mantienen los tipos reducidos para familias numerosas, personas con discapacidad, la transmisión onerosa de una titularidad agraria prioritaria y para los documentos notariales que realice una sociedad de garantía recíproca. Incorporamos una novedad muy importante en el año 2020 para la modalidad de transmisiones patrimoniales, para el impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas. Está pensada de nuevo para los jóvenes. Se establece un tipo de gravamen reducido del 5%, es decir, el 7% se reduce al 5%. En la adquisición de la primera vivienda habitual, siempre que su base liquidable no exceda de 18.030 euros en tributación individual y de 30.050 euros en tributación conjunta. Pero además se establece un tipo súper reducido, un tipo del 3% en lugar del 7%, cuando además de cumplirse lo que acabo de señalar para el 5%, se trate de una vivienda habitual y esté en determinados municipios del medio rural, algo muy importante en la lucha contra la despoblación. Además, en las viviendas de protección oficial se marca un tipo de gravamen reducido del 5% también en la adquisición de primera vivienda habitual con los mismos límites de base liquidable y cuando sea también para los jóvenes menores de 36 años. El impuesto sobre sucesiones y donaciones. Como saben ustedes, el impuesto sobre sucesiones y donaciones tiene una deducción en la cuota del 99%, que es lo que se modifica a través de la Ley de Medidas Fiscales. Pues se modifica que esa deducción se baja al 50% para aquellos contribuyentes que tengan un incremento de la base liquidable, otra vez vuelvo a decir base liquidable, superior a 400.000 euros. Las bases liquidables del impuesto sobre sucesiones y donaciones es no solo el patrimonio que se recibe del fallecido, sino es el patrimonio menos las deudas y cualquier responsabilidad que pueda tener el contribuyente fallecido. De tal manera que, otra vez, supongamos que alguien fallece y deja a su hijo 401 euros. Bien, pues los 400.000 euros primero, tienen la deducción del 99% y solamente un euro es el que tiene una deducción del 50%. De tal manera que solamente el exceso de esa base liquidable es el que se reduce al 50% y no al 99%. En definitiva, el coste fiscal y, por tanto, beneficios que obtienen los contribuyentes como consecuencia de estas medidas va a ser aproximadamente de 70 millones de euros y afectará o beneficiará a 17.271 contribuyentes. Voy a contarles también, porque me parece importante, nosotros modificamos a través de la ley de medidas determinados tributos, los modificamos. Y resulta que, como ya había dicho, había diferenciado entre tributos cedidos y tributos compartidos. Los tributos compartidos son los que, como hemos dicho, gestiona el Estado, los cobra el Estado. Y cuando los cobra el Estado no los transfiere a la comunidad autónoma, lo transfiere 2 años después o 1 año después de haberlo cobrado. Me explico. En el impuesto sobre la renta de personas físicas,
En el año 2020, el impuesto sobre la renta de las rentas obtenidas en el año 2020 se presenta la declaración, como todos sabemos, hasta el 30 de junio del año siguiente, en el 2021. Por tanto, lo cobra el Estado en el 2021. Sin embargo, no nos los transfiere el Estado hasta el 2022. Es decir, que las rentas sostenidas en el 2020 los recuperamos en el 2022. Esto es así. Sin embargo, aquellos otros impuestos, no los compartidos, sino los cedidos, los que gestionamos nosotros, como los gestionamos nosotros y los recaudamos nosotros, en el momento de la recaudación ya estamos obteniendo el ingreso. ¿Cuáles son estos? El impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, perdón, el impuesto sobre transmisiones y actos jurídicos documentados y el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Estos los cobramos en la comunidad autónoma y, por tanto, al cobrarlo recibimos el dinero en el momento del cobro. El impuesto sobre sucesiones y donaciones, pues los herederos tienen 6 meses para presentar la declaración desde que se produce el fallecimiento. Se devenga en el momento del impuesto, en el momento del fallecimiento, pero tienen 6 meses los herederos para presentar la declaración del impuesto de sucesiones. Por tanto, el fallecido el 1 de enero, los herederos lo van a presentar seguro el 30 de junio de ese mismo año. Quiero con ello decir que en el impuesto sobre sucesiones y donaciones lo que vayamos a recaudar es una recaudación del 50% de lo que se establece en el tributo, porque solamente cobraremos a aquellos que hayan fallecido entre el 1 de enero y el 30 de junio. Y en el impuesto, por último, de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, sí que lo cobramos en el mismo momento en que se produce el devengo. Y el devengo se produce en el momento que se realiza el acto, la venta o la compra de lo que sea, lo que esté sujeto al impuesto. Bueno, esto han sido los detalles más importantes del proyecto de ley de presupuesto. Como decía la presidenta, la noticia clave es que tenemos presupuestos, que lo hemos conseguido en un tiempo récord, que hemos hecho un esfuerzo ímprobo porque consideramos de verdad que es imprescindible cuanto antes tener unos presupuestos. Los tenemos lo mejor que hemos podido tener. Porque, ¿qué ha pasado? Nos hemos encontrado, yo ya lo he dicho también en alguna de mis intervenciones, cuando hemos llegado al Gobierno nos encontramos con que cuando el déficit del año 2019 tenemos que cerrar el ejercicio en el 0,1%, nos encontramos con que está en el 0,4%. ¿Qué significa esto? Significa que sí o sí tenemos, si queremos cumplir el objetivo de sostenibilidad y de estabilidad presupuestaria, tenemos que ajustarlo para que a 31 de diciembre del 2019 consigamos ese 0,1% de déficit. Y en eso estamos y lo vamos a conseguir, porque otra cosa sería penosa para la comunidad de La Rioja. Y bueno, eso quiere decir que nos encontramos con unos presupuestos o con una ejecución de presupuestos que, como ya he dicho, son prorrogados el 18, muy hipotecados, que hay unos compromisos que tenemos que cumplir porque son compromisos de gobierno y necesariamente hay que cumplirlo, y que, por tanto, a la hora de determinar cómo podemos distribuir esos presupuestos, lo primero que tenemos que hacer es descontar los compromisos que tenemos que cumplir, aquellos que obligatoriamente tenemos que cumplir. Y el plazo de cumplimiento veremos en cómo se pueden cumplir. Este es un poco lo que nos hemos encontrado, pero les digo que, como siempre, nosotros lo que hacemos es mirar hacia adelante y hacer unos presupuestos, sobre todo, girados hacia lo social. Muchas gracias. Bien. Descansan un poco. Bien. Bueno, efectivamente. El consejero ha querido dar los detalles principales, se analizarán en profundidad, pero lo importante, efectivamente, vuelvo a decirlo, se trataba de dar la herramienta para poder aplicar el programa y para poder también ajustar la planificación económica a futuro. Estos no son nuestros presupuestos al 100%. Claramente. ¿Por qué? Porque partimos de una situación muy endeudada, infrafinanciada
infrapresupuestada con datos reales. Es decir, el gasto farmacéutico nunca se presupuestaba al 100%, de tal manera que a mitad de año o cuando se estimaba oportuno se ampliaba el crédito. Eso es hacer trampa a las riojanas y a los riojanos. Yo creo que es mejor ir de frente con honestidad y decir el gasto farmacéutico preveemos que va a ser este. Después si hay ajustes se ajustan, pero no desde el principio ya empezar con trampa. Incluyo también en esta trampa esos 18 millones de euros, que ya nos daba esta vergüenza. Bueno, la aplicación del artículo 46 es una tarea que tenemos nosotros planeada, pero para eso se necesita, ya saben, ese artículo 46 que siempre mencionamos, fruto de aquella sentencia de Europa que nos daba la razón en cuanto a la fuga de empresas y demás. Pero es obligación nuestra presentar ese informe y sobre ese informe reunión bilateral con el Gobierno de España para ver cómo se hace. Por lo tanto, esos 18 millones de euros, seamos realistas, no pueden estar incluidos en este presupuesto. Y así sucesivamente. Y luego tenemos hipotecados una enorme cantidad de dinero de una hiperactividad del Gobierno pasado en la última mitad del año 18 y en los comienzos del 19, hasta que nosotros llegamos al Gobierno. Una inusitada actividad que ha comprometido millones de euros, no solo para este año 20, sino también para el 21. Nosotros, por responsabilidad, insisto, tenemos que hacernos cargo de esa deuda. Tenemos que hacernos cargo. Por lo tanto, con honestidad, con los datos sobre la mesa, que iremos poco a poco descubriendo cada vez más detalles y detalles, pero el montante es este, son los presupuestos que van a dar la estabilidad a esta comunidad, por responsabilidad de este Gobierno y teniendo en cuenta esa infrafinanciación que a nosotros no nos interesa ya hacerla, nos hemos puesto en marcha. Bueno, el objetivo es, por lo tanto, como ya he dicho antes, crecer y devolver esa ilusión basada en creación de puestos de trabajo. No ilusión a lo loco, sino con proyectos concretos, ir analizando esos proyectos. Y hay otra cosa importante que también ha mencionado el consejero: controlar el gasto. No hay sistema de control de gasto en esta comunidad. El dinero de los contribuyentes no se está controlando. El gasto no se controla. Hay convenios que no se siguen, proyectos que no se siguen, contrataciones que no se sigue su cumplimiento. Diría más, inmuebles que no se auditan. No puede ser. O sea, hay que poner pies en la tierra y decir, vamos a ver, ¿qué problemas hay aquí, qué defectos? Y decirlos cuanto antes a la ciudadanía. Pero nuestra obligación es, conociendo esto, sobreponernos y a lo que estamos. Con este presupuesto, reforzar servicios públicos. Por encima de todo, crecimiento económico. Hay que atraer todo el talento joven y crear empleo. Crecimiento económico. Y tanto la igualdad como la sostenibilidad va a ir transversal a todo este presupuesto. Por lo tanto, quedan atrás esta falta de control y supervisión, que ya les he mencionado, del dinero público. Queda atrás esta falta de evaluación de cualquier desempeño del factor incluso humano de la comunidad. Queda atrás la falta de control de resultados de los programas que se lleven a cabo. Queda atrás esa falta de transparencia. Siendo una comunidad tan accesible, ¿cómo es posible que no tengamos transparencia en los datos? Y, por supuesto, va a quedar atrás esta falta de rendir cuentas de las realidades a los ciudadanos. Como ha dicho el consejero, partimos de un déficit enorme, teníamos que estar en el 0,1, pero estamos en el 0,4 y tenemos que llegar al 0. Pues lo haremos, porque es nuestra responsabilidad, eso sí, a costa de pocas inversiones de lucimiento, a costa de responsabilidad. Es obligatorio cumplir la norma de estabilidad presupuestaria y así lo vamos a hacer, porque si la cumplimos podemos presentarnos ante las administraciones competentes, tanto europeas como del Gobierno de España, con la cabeza bien alta, las cuentas bien claras y transparentes y un proyecto. Y allí nos podremos presentar para pedir apoyo económico y apoyo institucional para llevar a cabo nuestro proyecto. Nuestros objetivos son ser referente en innovación empresarial, ser referente en igualdad, ser referente en sostenibilidad. ¿Por qué no? Ser referente en la lucha contra el cambio climático.
ser una enorregión conocida mundialmente y no quedarnos a la zaga teniendo lo más valioso que tenemos como una denominación de origen calificada tan extraordinaria. Y ser referentes mundial en la lengua española. Tenemos todos los mimbres para ser referentes. Y lo vamos a hacer, nos vamos a poner en marcha. Partimos de una situación inicial que no es la deseada, pero no va a ser impedimento para este Gobierno. Tenemos el equipo, las ideas, el compromiso y la firmeza, querido consejero de Hacienda. Así que vamos a trabajar con este presupuesto por los riojanos y las riojanas. Muchas gracias. Quería hacer una consulta, una pregunta. ¿Cuál es la deuda en estos momentos que tiene la comunidad autónoma? ¿Con cuál deuda se encontraron? Y es lo que verdaderamente asunto también que no se pueda cumplir. Tenemos los datos, pero no he traído. Sí, porque ahora el endeudamiento tiene esa comunidad autónoma. No, pero Ay, perdón. No. Está bien. Sí, no, a ver, cuando digo que nos encontramos con un déficit del 0,4, significa eso que es unos 30 millones de déficit. 30 millones de euros, ¿no? Que tenemos que ahorrar. De deuda, ¿no? De déficit. Extra. De déficit, Extra. es decir, que hemos gastado más de los ingresos, eso es. De todas maneras, en las comparecencias de los consejeros se dará detalle de cada una de las cuestiones que planteen. Dígame usted. Usted habla de la presidenta de lo ha dicho, que hay gasto comprometido en 2020 2021. ¿Cuánto dinero se ha quedado comprometido? Pero a pesar de ello, usted dice que los presupuestos con los que se ha el cambio de políticas sociales ha incrementado el gasto mucho más que el presupuesto de 2018. Por eso no se me equivoco, es que creo que se ha equivocado usted, ha dicho el año 2009, cuando quería decir el año 2019, con respecto al anterior presupuesto. 2019, siempre la referencia, sí, la referencia siempre es al ejercicio anterior, sí. Si ha crecido tanto en política social y un 5,52 más que el presupuesto aprobado que les habían dejado, ¿por qué ese disgusto? Y sobre todo, insisto, me gustaría saber cuál es la cantidad de dinero comprometido que les han dejado. Pues en política local Claro. tenemos unos datos. Si teníamos 1.200.000 aproximadamente, hay comprometido 5 millones y pico. Sí. Y si se puede subir en servicios sociales, porque es nuestra prioridad los servicios públicos y tendremos que bajar de inversiones que no son prioridad. Es que se ha bajado en inversiones. Se ha bajado en inversiones, pero por eso, porque la política... No necesariamente. No necesariamente, pero de un sitio tiene que salir, perdona. Claro, perdona, presidente. Para el grado de endeudamiento en estos momentos no tiene el dato, ¿no? En estos momentos, ¿qué deuda? Los últimos datos de los que se disponen. No, pero el compromiso es que tenemos que quedar en un déficit del 0,1. El 0,1, claro, es que eso no nos queda más remedio si queremos cumplir con el objetivo de estabilidad presupuestaria. En dinero se traduce aproximadamente entre 8 y 10.000 euros. Eso es. Sí, es del PIB, vamos, que eso es fácil de calcular. Sí. El 0,1, un punto del PIB. ¿Qué van a hacer? Pues lo estamos pasando muy mal. Pero aparte de pasarlo muy mal, pues es únicamente poder pagar aquello que es absolutamente imprescindible de pagar. Porque, pues por ejemplo, el capítulo 1, que es las funcionarias. Sí. ¿Qué previsión hay en cuanto a las entregas a cuenta del Estado? Sí. ¿Y cómo se va a recurrir al crédito? ¿Qué previsión tienen? Recurrir al crédito externo, porque claro, los ingresos por impuestos solo suben 17 millones de euros, como lo que es la Sí. y el incremento del gasto. Sí, aquí está jugando también aquellos proyectos que son cofinanciados. Es decir, conseguir fondos de Europa significa que en estos momentos el 50% del coste de la ejecución de un proyecto nos lo paga Europa.
Eso nos viene muy bien. 50% que ahora estamos en un momento en que a lo mejor entre el periodo 21-27, en ese periodo a ver si se consigue que en lugar del 50 fuera el 75. Por eso tenemos que estar en Europa. Es muy importante estar en Europa y poder conseguir el mayor número posible de fondos y sobre todo también conseguir que en La Rioja aparezcan muchos proyectos que pueden ser financiados a través de los fondos europeos. Están estimadas, no tengo aquí la cifra, nos lo ha comunicado el Ministerio de Hacienda y a partir de esa cifra lo hemos conseguido. Hay que tener en cuenta lo que he comentado, que es muy importante, que nosotros lo que estamos recibiendo ahora de pagos a cuenta son... No vamos a recibir en el 2020 lo del 2019, vamos a recibir lo del 2018. 2018 que la recaudación es mucho más elevada porque era un momento muy bueno de la situación económica. Eso también es importante de tener en cuenta. Bueno, tenemos la intención de complementar, principalmente, tenemos que intentar por todos los medios que venga negocio, que vengan empresas grandes o pequeñas, que haya promoción de cualquier negocio que tenga una posibilidad de expandirse o de implantarse, sea pequeño o grande, sea digital, de innovación, de sostenibilidad, de lo que sea, estamos abiertos. Estamos en contacto ahora con todos los ministerios. Ayer precisamente estábamos almorzando con la ministra de Industria y todo su gabinete. Estuvimos con la Federación de Empresarios antes de ayer, con la Federación de Empresarios, con empresarios riojanos, para escuchar sus propuestas de negocio y de ampliación de negocio. Y tenemos que estar abiertos a eso, pero también hemos estado con la ministra Teresa Rivera y hay muchísimo que hacer también de laboratorio circular o economía circular, principalmente, economía circular. Estamos abiertos a cualquier cosa y tenemos que ponernos en marcha con nuestro proyecto principal, que es el de la lengua, con todo lo que ello conlleve de negocio, la lengua española. Tenemos que ser punteros, pioneros, pero en el mundo, que tenemos las primeras palabras escritas en castellano guardadas en un códice aquí, que tenemos patrimonio de la humanidad y tenemos mucho contacto con Iberoamérica. Entonces, es nuestra obligación y no está parando este Gobierno de estar atento con todas las ondas, porque es que está todo por hacer. Está todo por hacer. Como es algo que se está haciendo ya de manera progresiva, se tienen que renegociar cuestiones y es muy difícil de dar el dato. Se sabe porque el dato está con las empresas concretas con las que se está trabajando. Pero el dato concreto dependerá de si podemos cancelarlo inmediatamente o tenemos que alargarlo hasta que podamos absorberlo como función pública. De todas maneras, vamos a ahorrar, por ejemplo, en alquileres de espacios donde estaban los funcionarios. Por ejemplo, no es nada, pero 4.000 euros al mes en un inmueble que pagábamos un alquiler, pudiendo estar el personal, por ejemplo, de desarrollo autonómico en La Fombera, que ya es un edificio propio, pues ahí tenemos. Y así van a surgir varios edificios que estamos pagando de una manera innecesaria y hablamos de unas cantidades que pueden llegar, ya lo veremos, estamos analizándolo con detalle, pero pueden llegar a 25 o 50.000, yo qué sé, euros al mes, un descontrol. Por lo tanto, son pequeños detalles que si se controla, bueno, pues vamos a ver de lo que partimos, qué tenemos y cómo lo podemos usar. ¿Nos puede facilitar cuáles son la inversión destinada a sufragar esos convenios de los servicios sociales y sanitarios ahora mismo subrogados? En la comisión tendrán el dato, porque me encargaré de, si es que no lo tenían elaborado, de que esté concretamente los contratos, lo que suponían y lo que pueden ir suponiendo, tanto en educación como en sanidad como en servicios sociales. En cada comisión estaremos atentos y se los facilitaremos. Denuncian en el Partido Popular que ustedes van a obligar a los ayuntamientos como a Rocío o a Logroño a cofinanciar los colegios públicos, la construcción de los colegios públicos, la política que se daba en la. Pues fíjese,
Dada la situación económica tan lamentable que nos hemos encontrado, solo vamos a poder invertir de momento en este año, esperemos que el año siguiente, es decir, el 21, ya podamos abordar más, colegios al 100% como el de Casa la Reina, al 100% como el de Villamediana. Por lo tanto, si quieren seguir mintiendo y diciendo cuestiones que no son verdad, haya penas. Pero las pocas cosas que vamos a poder hacer son al 100%. Muy bien. Pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias y de todas formas estamos a vuestra disposición para cualquier aclaración que necesitéis en las próximas horas. Gracias. Muchas gracias.